Vamos a seguir con nuestro tema, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, el modelo que el Señor Jesucristo ha puesto a nuestro alcance. Hechos 4, versículo 31 al 34, al 35. 31 al 35. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos este tiempo, Padre, y nos disponemos a escuchar tu palabra, a ser enseñados por ti y madurar como individuo, como familia y como iglesia, y también como organización, Padre. Iglesia de Dios Pentecostés, Restauración en Cristo. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, rogamos que hagas la obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces seguimos de cerca la vida de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y la observamos con el fin de aprender de ella, ¿sí? Acércate al libro de Hechos y aprendamos de la iglesia primitiva. Hagamos lo que ellos hacían. Y aquí se ve una iglesia de poder. El mensaje de hoy se llama una iglesia de poder. ¿Una iglesia qué? De poder, ¿sí? Y yo aspiro, como pastor de esta iglesia, que MGR sea una iglesia de poder. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo con esa idea? Una iglesia de poder. Pero para hacer esa iglesia de poder tenemos que mirar cómo se construyó, cómo se edificó esa iglesia de poder, la iglesia primitiva, ¿sí? Una iglesia donde había señales, prodigios. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Una iglesia poderosa, una iglesia que marque la diferencia. Tú y yo tenemos que ser individuos creyentes que donde quiera que estemos se note que somos diferentes y que hay algo en nosotros que nos distingue. Fíjate bien, hace muchos años yo prediqué que la iglesia es un equipo de élite. Tenemos que ser distinguidos del resto del mundo por el poder que obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ok, aquí se mira una iglesia de poder. Creo que es lo que más se anhela o lo que más se debería de anhelar, que fuéramos una iglesia poderosa. Ahorita le voy a decir poderosa para qué, Sería un fracaso tratar de ser una iglesia poderosa por otro tipo de enseñanzas, por otro tipo de prácticas, por otro tipo de liturgia que no sea lo que experimentó, lo que vivió la iglesia primitiva. Ok, miremos el texto. 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. El poder de la iglesia viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Amén. Pero el poder, ese poder que viene, que nos trae o que nos derrama el Espíritu Santo, viene como consecuencia de algo. ¿Sí? ¿Qué hizo la iglesia primitiva para que Dios derramara su Espíritu Santo de poder sobre ellos? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Unos versículos anteriores. Oraron, ¿sí? Una iglesia de oración está sentenciada a ser una iglesia de poder. Amén. Pero ¿qué tipo de oración? Lo vimos el domingo pasado. Una oración que sepa qué Dios tiene, dirigida a un Dios que nosotros conocemos,
que es poderoso y es soberano. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? No es a cualquier Dios, no es a una imagen, no es a un ídolo, no es a una tradición, no es a una creencia, es al Dios creador del cielo y de la tierra. A ese Dios dirijamos nuestra oración. Pero también una oración, estoy haciendo un resumen de lo que vimos el domingo pasado, que vaya de acuerdo a las Escrituras. Cuando los creyentes oraron, dijeron: porque tú, Señor, dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y ¿se acuerdan? Están citando, están trayendo al presente el Salmo número 2, un salmo mesiánico del Antiguo Testamento. Es importante que tú y yo conozcamos las Escrituras para saber cómo orar. Podemos ser creyentes elocuentes y que oramos con palabras bien bonitas, pero oraciones basadas en nuestras necesidades personales. Una oración basada en nuestras crisis que estamos viviendo temporalmente. Una oración centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y eso no aplica. Tenemos que aprender a pedir por lo que a Dios le agrada. ¿Y sabes qué le agrada a Dios? Pedir por el extendimiento de su obra. Enfocarnos por la vida del reino de Dios. El reino que se está instalando en este mundo. El reino de Dios se empieza a instalar, ¿sabes a dónde? En los corazones de la gente. ¿Sabes? Ese reino tiene nombre, se llama Jesús. Jesús es el rey de ese reino. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, estás aceptando el reino de Dios en tu corazón. Cuando tú aceptaste a Jesús, eres parte del reino. Amén. Y por eso tenemos que pedir. Por eso los discípulos oraron: Señor, te pido que con denuedo, o sea, con valentía, con arrojo, con determinación, podamos publicar el mensaje, seguir predicando, y Dios se los concede, porque dice: y hablaban con denuedo la palabra. ¿Eso quieren? ¿Qué? Eso les voy a dar, porque están pidiendo cosas de acuerdo a mi voluntad, a mi deseo. Amén. Entonces ese tipo de oraciones son respondidas por Dios rápidamente, y todo lo demás que pedimos, que es válido, son añadiduras. Cuando pides por tu casa, por tu trabajo, es bueno depender de Dios, pero esa es añadidura. Pero tu principal oración debe ser por el extendimiento del reino. Piensa en tus familias, tus seres queridos que no han sido alcanzados por el evangelio, y ora por ellos. Estoy orando por mis sobrinos, estoy orando por algunos de ustedes para que se reafirme el Señor en su corazón y puedan ustedes servir al Señor. Mira, y el hecho de ser creyente no solamente es asistir, es servir en una iglesia. No solamente, qué bonito habló el pastor. Ayer estuve en un evento y algunas personas, creo que de otras iglesias, me felicitaron. Gracias por la palabra. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero eso no es todo. Qué bonito que te deleitas con la palabra, pero medita en lo que escuchas, en lo que recibes, medítalo y ponte a servir a la iglesia, porque servir a la iglesia es servir al reino. No vivamos como extranjeros o como visitantes de la iglesia, sino que vamos a vivir como parte de la familia de Dios, como parte, y en una familia se comparten las responsabilidades. Cuando hubieran orado en el lugar en que estaban congregados, tembló. Mira, hasta las paredes, que es materia muerta, se cimbró con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? Hasta las paredes, lo que es inerto, lo que creo que es muerto, hasta eso resiente el derramamiento del poder. ¿Cómo no se van a convertir los corazones duros? Esos corazones que decimos parecen de piedra. Si las paredes se están estremeciendo o se estremecieron en ese momento, la palabra que tú prediques con denuedo y como respuesta de una oración que le hiciste al Señor, se va a romper ese corazón de piedra. ¿Cuántos dicen amén?
Y no por tu elocuencia, no por tu decisión, sino por el poder. Pero para que tengamos el poder hay que orar. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Hay que orar, Señor, yo quiero ser útil en tu reino. Una oración muy diferente a lo que muchos grupos cristianos están enseñándote. Pídele una casa, pídele prosperidad, pídele dinero al Señor. Haz un pacto con Él. Decreta que tú vas. No, hermanos. Humildemente podemos decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. ¿En qué te puedo servir? Ahorita estaba lloviendo que se ve muy sobrio aquí el lugar. Decía yo, ¿cómo no hubieran las florecitas aquí, verdad? Si alguien participa trayendo flores, está participando a embellecer la casa del Señor para su reino. ¿Sí? A veces hay hermanos que hasta floreros nos han traído, ¿verdad? Tenemos floreros y faltan las flores. Bueno, ¿en qué te soy útil, Señor? Estoy muy contento con la vida de Ali porque, híjole, lo que yo le digo que necesito, Él lo resuelve rápido. ¿Sí? Ahorita le dije, a propósito, voy a aprovechar el tiempo, el momento para decirles, vamos a empezar a las 11, hermanos. ¿A qué hora vamos a empezar? A las 11. ¿A qué hora vas a llegar? 11:30. ¿Sabes por qué? Yo casi siempre veo las transmisiones porque hago un autoanálisis de lo que predico. ¿Sí? ¿Y sabes qué me aburre? En un momento comenzamos, en un momento comenzamos, en un momento, y ahí estoy varios minutos. ¿No les ha pasado? Y le digo a Ali, oye Ali, eso hay que corregirlo. Yo soy medio quisquilloso. Ok, ya comenzamos pues. Sí, pues vamos a poner de acuerdo con Oscar. Oscarito, es que los hermanos a veces solamente 2, 3 van llegando y los demás. No, mijo, ponte de acuerdo con Ali y vamos a empezar a tiempo. Dios es un Dios de orden, porque es una responsabilidad estar transmitiendo por video. Si esperamos que hay gente que nos vea, y si son como yo, que en un momento comenzamos, en un momento, quién sabe si van a comenzar, porque ya me aburrí, a lo mejor ni comenzamos. Y en un momento es un momento, ¿ok? Entonces vamos a empezar a las 11, o a la hora que Oscar y Ali se pongan de acuerdo ya, ¡pum! Empieza el culto y entra la transmisión. Ok, gracias Ali porque ya va a resolver ese asunto. Ali está poniendo su parte y así como Ali, puedo citar a muchos de ustedes que están colaborando, que están sirviendo. Tenemos que orar para que lo hagamos con denuedo, fervientes para el Señor. Y entonces se va a manifestar una iglesia de poder, a donde todos están participando. Y ya estoy entrando al punto 2, creo. El número 1 es con el denuedo, una iglesia de poder va a predicar y hasta las paredes se van a siembrar. ¿Sí? ¿Entiende esto? Si las paredes se siembran, imagínate los corazones de la gente. ¿Sí? Vamos a ir con las personas confiados en ese poder que Dios ha puesto en nosotros. Y en los discípulos se los puso porque eso es lo que pedían. No pedían bienes, no pedían beneficios individuales, no pedían beneficios personales, pedían, danos de nuevo, Señor, para predicar tu palabra. Y Dios se los dio. No pasó mucho tiempo. Ok, entonces pídele a Dios cosas relacionadas con su reino. Ok. Número 2, dice la palabra, adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia de poder es una iglesia unida. ¿Sí? Una iglesia de poder. A veces quisiéramos,
Yo quiero una iglesia de poder, a donde de repente, ¿qué te gustaría? Que haya una manifestación sobrenatural, que se llene una nube, un shekin aquí, ¿verdad? Y que hablaran en lenguas y que se cayera la gente. Eso se llama, ahorita te dice la palabra, estoy buscando una palabra que no sea ofensiva en mi repertorio. ¿Sí? Sensacionalismo. ¿Sí? Y verá lo que pasó, ¿sí? No, hermanos, ¿sabes que se necesita mucho poder para que una iglesia sea unida? ¿Sí sabes eso? Porque somos diferentes, porque tenemos diferentes costumbres, diferentes hábitos. Y aún de la Biblia, algunos difieren de una doctrina a otra doctrina. Entonces, llegar a consolidar una iglesia unida en un solo corazón, en un alma, ¿sí? Para el hombre es difícil, pero para el Espíritu Santo es posible, porque la unidad de esta iglesia, como de la unidad de la iglesia primitiva, debe de ser resultado de una obra, de un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Esa unidad no se va a quebrantar. Esa unidad, ese poder del Espíritu Santo, aunque mi hermano no esté yo de acuerdo en algo con él, no voy a perder la unidad. Aunque tenga otra opinión, mi hermano, no voy a perder la unidad porque somos diferentes. Yo como pastor he aprendido que en la diversidad hay mucho poder. ¿Sí? El poder de que nos da Dios es unidad en la diversidad. ¿Sí me entiendes? Somos diferentes y estamos juntos. ¿Cómo es posible? Porque es parte de la manifestación del Espíritu Santo. Esa es una iglesia de poder. Ahorita nos pusimos de acuerdo aquí, ¿verdad? Para la comida que vamos a ofrecerle a los pastores que van a venir el próximo domingo, primeramente Dios. ¿Y sabes en qué momento nos pusimos de acuerdo? ¿En cuántos minutos nos dilatamos? No hubo discusión, es más, no hubo discusión. Una propuesta secundada, cazuelas, nos ha dado buen resultado, adelante, una iglesia unida. Yo he estado, hermanos, en lugares donde por la comida hay divisiones en una iglesia. Por el color de la pared hay divisiones en una iglesia. Sí, de veras. Tuvimos una reunión de líderes en otro lugar, ¿no? En otros tiempos, donde decían, no, es que el caldo de pollo tenemos que dejarlo que los ancianos de iglesia, los líderes espirituales, hablando de comida, ¿no? Es que el primer hervor, salen todas esas vacunas que le ponen a los pollos, hay que tirar ese primer hervor, hay que hervir, volver a tirar el segundo hervor y una plática para mí aburrida en lugar de estar hablando de los asuntos que nos correspondían. Y se llegó a un acuerdo y algunas personas enojados porque unos querían amarillo, otros querían estofado, otros querían mole. Salieron cara seria porque mi propuesta no se secundó. Ahí no está el Espíritu Santo. Hay pura carne, ¿sí? Pura carnalidad. O se hace mi voluntad o me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque el pastor no me toma en cuenta. Me voy a otro lado. Imagínate, pura carne, pura carne. El Espíritu Santo te va a ser poderoso para soportar diferencias y establecer tu vida en un solo lugar y crecer y fructificar y servir en unidad con el resto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la copia, esa es la original de la iglesia de Hechos. Todos. Y la multitud, y no eran pocos. ¿Cuántos eran? Una multitud, eran miles. Y miles estar de acuerdo. Imagínate. Y los miles que habían creído eran de un corazón. ¿Qué cosa quiere decir un corazón y un alma? Tenían el mismo deseo.
Sí. Tenían el mismo deseo. ¿Cuál era su deseo? Servir al Señor. Ser herramientas, ser instrumentos para el Señor. No había protagonismos, no había intereses personales, ¿sí? No había ambiciones protagónicas dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Es más, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ¿sí? O sea, mi carro, mi casa. Hay iglesias que hasta los lugares ya tienen dueño a las sillas, ¿eh? Este es el lugar del hermano fulano. Cuidado, está apartado. ¿Sí? No, la iglesia primitiva nos da la muestra y nos da ese aliciente. Con el poder de Dios derramado en nosotros podemos hacer muchas cosas. Fíjate que la unidad de la iglesia es un poder sobrenatural. Ya te dije, ya te he explicado lo que es la sinergia, ¿verdad? La multiplicación de las fuerzas. Imagínate todos nosotros obrando para alcanzar el mismo propósito, todos. Qué fortaleza, qué fuerza. Oye, ¿cómo le hace mensajero? No son muchos, pero están unidos, tienen los mismos deseos. Ahorita dijo un hermano, pues yo digo que cazuelas, y dice otro hermano, estoy de acuerdo con el hermano, y dice otro hermano, creo que sí, es lo que ha funcionado. ¿Sí? Rapidito. Y estoy seguro que el día que alguien diga, y que se haga un guisado especial, igual vamos a estar de acuerdo, no hay problema, no hay problema. Pero, ¿de dónde viene eso? No es de tu sabiduría, no es de tu madurez, no es de tu experiencia, es fruto del derramamiento del Espíritu Santo. Mira cómo necesitamos el Espíritu Santo, no solamente en la iglesia. Ponte a pensar si en tu casa no hay discusiones graves por tonterías. ¿Sí? No hay palabras altisonantes por miniedades, ¿sí? Porque se rompió un plato, porque se quemó un topper, ¿sí? Y se hace una tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? ¿Qué falta ahí? Dios, el Espíritu Santo derramado. Por eso hay hogares que parecen un campo de batalla, ¿sí? Por cualquier cosa se prende el fuego. Cualquier cosa es buena para reclamar, para humillar, para señalar las actitudes de otros sin pensar en las mías. ¿Sí? No, la experiencia del creyente es, en cuanto de mí dependa, voy a estar en paz con todos. Y estar en paz es, no me meto con fulano, no, únete, porque la sinergia, la operación de un cuerpo que es la iglesia es importante para el mundo que está necesitando. Imagínate una iglesia en desacuerdo, ¿qué esperanzas va a tener la gente de afuera que le vayamos a predicar el evangelio si estamos arreglando las diferencias y las dificultades? Hay pastores que se pasan horas y horas atendiendo los problemas entre los hermanos, imagínate. ¿Sí? Los problemas entre las familias que ya se reclamaron, que se disgustaron. Vamos a ver al pastor. Y el pastor, en lugar de estar planeando, de estar soñando con las actividades evangelísticas, misioneras o de la predicación de la palabra, entretenido ahí, hermana, perdónela usted, por favor. Marido, regresa con tu mujer, imagínate. Necesitamos el derramamiento del poder del Espíritu Santo en la casa y en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes problemas con tu gente cercana, pídele a Dios, derrama de tu Espíritu Santo en mi casa, por favor. Y ninguno decía, este principio me gustó mucho, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Síguele, por favor, Keila. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Cómo no va a haber poder? Una iglesia unida, una iglesia que ora,
una iglesia con denuedo para predicar, ¿sí? El ministerio se facilita con una iglesia que busca la llenura del Espíritu. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿No te gustaría tener abundante gracia sobre tu vida? Si hablando de gracia es bueno, ahora abundante gracia, imagínate. Imagínate cuando estás unido, cuando no dices, esto es mío, ¿sí? ¿Quién se tomó de mi refresco? Ese era mío. Ay, ay, ay. Mi silla, mi carro. Cuando empiezas a despegar esos pensamientos, es que estamos entendiendo más de Dios, ¿sí? Estamos sintonizando más nuestra vida con Dios. Cuando la palabra mí pierda fuerza en tu vida. Adelante, quiero llegar a un punto. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ok, ¿para qué traían sus cosas? Su importe de lo que vendían. Yo me imagino que vendían terrenos o vendían algunos animales que eran los bienes de aquel tiempo, ¿verdad? Los bueyes, las ovejas, las aceitunas, todo lo que ellos podían tener como propiedad lo vendían y traían el efectivo. ¿Pensando en quién? Pensando en los necesitados. De ahí se desprende un principio importante. Ponga atención. Para la iglesia primitiva era más importante la gente que los bienes. ¿Sí me escucha usted? Para la iglesia primitiva, repite, era más importante en las personas que los bienes. ¿Cómo es posible, verdad? Yo tanto que cuido mis cosas, sí cuida tus cosas, pero que no te importe más lo que tienes que la necesidad de la gente, ¿sí? Que estés dispuesto a extender tu mano sobre el necesitado. Amén. Eso es difícil, muy difícil, porque en nosotros está una naturaleza pecaminosa y parte de esa naturaleza pecaminosa es el ego. El ego, yo y después yo. Sí. Me regalaron unos lentes de marca. Híjole, y no me los pongo mucho, casi nada. ¿Sabes por qué? Porque alimento ¿qué? Mi ego. Sí. No es que el sol a esta hora, nada, si diario ando en el sol. Mi ego. ¿Sí? Híjole. Cuando se derrama el Espíritu Santo, cambia tu código de prioridades. ¿Sabes qué te interesa? El necesitado. Si se derrama el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, tú te vas a empezar a compadecer. Yo ayer le dije, ahorita en la mañana le dije a mi esposa, a ver si vamos a volver a comer la ayuda ahí donde fuimos, porque la señora se equivocó. Mira, una clayuda para mí con chorizo, calcúlale, agarra tu lápiz, y un agua de Jamaica, y bastante chorizo. Para mi esposa una clayuda de chorizo y su agua de Jamaica. ¿Cuánto es ello? Son 110 pesos. ¿De las dos? De las dos. ¿Con agua? Con agua. Híjole, ¿a cómo salieron las clayudas? ¿A cómo salían? Si una clayuda con chorizo no baja de 80, de 100 pesos. Le digo, tenemos que volver a ir porque esa señora se equivocó y tenemos que reponerle. Yo le dije, hermano, delante de Dios, ¿de las dos? Sí, de las dos. Híjole. O le repongo o me hago cliente de ahí, una de dos. ¿Sí? ¿Por qué trabaja la señora? Por necesidad. Tenemos que pedirle al Señor o dejar que el Señor ponga esa carga de los necesitados
sobre nuestras vidas. ¿Cuántos tienen lo suficiente para vivir? Hacen su mano. Los que tienen lo suficiente. ¿Ok? Hay gente que no tiene lo suficiente. Vamos a extender la mano. Todos tenemos o tenemos algo que dar. ¿Verdad? ¿Verdad, Oscarito? Todos, ¿sí? Si no en dinero, en especie, en palabras de ánimo, es lo más fácil, ¿no? No le ayuda, pero le voy a dar palabras de ánimo. Pero dice Santiago, le dice a tu hermano, Dios te bendiga y lo dejas que se vaya con frío. Da una chamarra. Eso, así vivía la iglesia. Por eso su éxito, entre comillas, ¿sí? De repente, ¿qué haré en la iglesia? ¿Qué haré? ¿Qué programa podré tener para que crezca la iglesia? Unos jueguitos para los niños, para los jóvenes, que se entretengan. ¿Qué haré? Órale a Dios para que tu iglesia sea una iglesia de poder. Amén. La MGR tiene que ser, quiero que sea una iglesia de poder. Que hayan señales, prodigios, milagros, amén. Pero que haya ayuda a los necesitados. Pero los necesitados de veras, no los oportunistas. Y primeramente, dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Primero los de la casa, que no haya ningún necesitado aquí en la iglesia. Porque los demás tenemos lo suficiente, gracias a Dios. Solamente ahí me quiero quedar, 3 cosas, ¿sí? De nuevo, para predicar, una iglesia de poder, predica. Una iglesia de poder, predica. Una iglesia de poder, predica. Amén. En el hospital o en tu vida diaria, en tu vida diaria. No creas que predicar solamente es aquí arriba. Tú tienes una vida puedes tener una vida de predicación. Pídele al Señor que con toda valentía, con todo de nuevo, ¿sí? Te dé esa oportunidad, te llene de poder. Si tenemos lleno de poder nuestro corazón, no se va a poder contener el deseo. Mira, mis terapeutas ya les estoy diciendo, cuando busquen un novio, hagan así, así, así. No se enamoren de cualquier persona. Busquen un hombre que sepa cambiar una llanta de refacción, que pueda agarrar un taladro, que pueda colgar un clavo, que pueda arreglar un lavabo ahí, que cambiar la tubería. Ese hombre, ¿no? Te regalaron un osito de peluche, ya. El enamoramiento, les dije, es un sentimiento emocional pasajero. Y después te quedas con el paquete, ¿sí? La clase de pareja que adquiriste por un momento de enamoramiento. La iglesia, mis hermanos, tenemos que meditar lo que hacemos. Tenemos que hacer obra duradera. La mayor obra duradera que tenemos es el compartir el evangelio, ¿sí? No andes buscando enfermos. Comparte el evangelio con el sano, con el enfermo, con el drogadicto, con el adicto. Comparte el evangelio. No trates de sanarlo, comparte el evangelio. El evangelio es el que sana. Jesús es el que sana. El Espíritu Santo es el que sana. Amén. Entonces eso necesitamos. Número 1, si las paredes tiemblan, yo voy a predicar un evangelio que haga temblar a los duros de corazón. Amén. ¿Sí, Omarcito? Sí. Amén. Y luego, una iglesia unida de corazón, pero de corazón, no de dientes para afuera. Muy unidos y después te comes al hermano cuando te está viendo el hermano. Unidos de corazón con el mundo. Eran miles y podían estar juntos, unidos. Imagínate nosotros, en el máxima expresión creo que son como 100 aquí, mensajeros. Pues esos 100 a estar unidos, buscando darle la gloria a Dios y unidos en lo que a Dios le agrada. Amén. Porque ahí en el siguiente capítulo, más adelante vamos a ver un matrimonio muy unido, en la iglesia. Ananías, ¿sí? Muy unidos, ¿verdad?
eso no, vamos a ver en su momento. Pero aquí unidos para lo que a Dios le agrade. Y como consecuencia, mira, si tú eres un poquito duro, te vas a sorprender cuando tú mismo que vas a decir, yo coopero para esta necesidad, yo coopero para este servicio que necesita mi hermano, mi hermana, ¿sí? Yo me dispongo a hacerlo. Oye, pero si no eres así, sí, pero la evidencia del Espíritu Santo se hace visible en mi vida. Amén. Vamos a estar en pie. Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el derramamiento. Y decía yo, y el derramamiento tiene que ser, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser algo cotidiano, ¿eh? No creas que un día ya el Espíritu Santo te llenó y te va a durar para toda la vida. No, Señor. Pedro, aquí en esta porción, ya van 3 veces que es lleno del Espíritu Santo. Pedro. No te conformes, es que ya oró por mí un pastor que vino de X lugar y ya me dejó lleno. No, Señor, no. Los pastores no llenamos del Espíritu Santo. Dios te llena cuando tú oras. A través de un pastor, a través de un evangelista, pero es Dios el que hace la obra. Pero te tienes que estar llenando. Pero ¿cuántas veces comes al día? 3. Es que ya almorcé, hace 8 días almorcé. No, Señor. Así es el Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Y mañana, vuélvete a llenar. Y pasado, vuélvete a llenar. Escombra tu vida. Quita cosas que no permiten que el Espíritu Santo ocupe ese templo que tú eres. El Espíritu Santo va a llegar, pero hay cosas que hay escombros. Hay guacales, hay cosas que no sirven. Un día en Orizaba me dijeron, pues ya no te va a dar tiempo irte a Oaxaca porque nos vas a ayudar con unos trabajos. ¿Dónde voy a quedar? No tengo para el hotel, no me dieron. Ahí tengo un cuartito en la azotea. Creo que nomás desempolvaron la colcha que me tapé. Y un lugarcito lleno, y yo a ver si no me sea una rata aquí. ¿Cómo estará nuestro corazón? Es que no soy lleno, no. Pero no compones tu carácter. Es que no soy lleno. Pero tus pláticas, ¿cómo estarán? Tus prioridades. ¿Qué es lo que te mueve en esta vida? ¿Qué es lo que primero que piensas al amanecer? ¿Cómo terminas el día? Llénate, dale espacio al Espíritu Santo. Quiere que seas un creyente poderoso para servirle a Dios, a un Dios poderoso también.